España y México comparten un legado de suma importancia. El idioma, tradiciones y rasgos culturales son parte de la vida cotidiana de ambos países, que a pesar de tener algunas diferencias, en esencia tienen el mismo significado. Un ejemplo de esto son los charros salmantinos y mexicanos, quienes a través del paso de los años han representado el estilo de vida de ambos pueblos. Charro es un adjetivo que viene a significar recargado o sobrecargado de decoración, muy barroco en la decoración. Bueno, ya el término de sobrecargado, de barroco, es algo que tiene que ver con la propia esencia de la charrería en el vestir, donde encontramos un tipo de indumentaria, probablemente la indumentaria más sobrecargada de decoración que existe dentro de la indumentaria tradicional española. Investigadores del tema no definen si en realidad los charros mexicanos nacieron de la tradición salmantina. Afirman que la migración influyó en gran medida, pero que el origen de esta figura pudo haber ocurrido a la par. Yo creo, sinceramente, que hay muchos puntos en común entre los charros españoles, que son los charros de Salamanca, y los charros mexicanos. La mayor parte de Salamanca entiende que la charrería mexicana es derivada directa, hija directa de la charrería salmantina. Bueno, hay trabajos muy importantes, como el que hizo el profesor Héctor Medina, sobre los charros en España y en México, donde defendía que no es que uno sea derivado del otro, sino que por una serie de coincidencias hay un nacimiento simultáneo y paralelo de ambas realidades. La figura del charro corresponde a un héroe mítico que lideraba movimientos sociales. En España correspondió a movimientos internos, mientras que en México se iba construyendo la figura en la Guerra de Independencia. Los charros, o el charro, se construye sobre una especie de figura mítica, que en el caso de Salamanca tiene nombre y apellidos, porque hay un personaje de la Guerra de la Independencia, estamos hablando de comienzos del siglo XIX, que es Julián Sánchez. Esto mismo surge en México con la presencia del charro como mito, como héroe en la Guerra de la Independencia y posteriormente en la Revolución Mexicana. Charros mexicanos y salmantinos, hermanados por un origen similar y por la herencia de los migrantes españoles que fueron a México a establecerse. Hay muchísimas concomitancias, hay muchísimos paralelismos que nos hacen ver cómo hay elementos muy en común entre unos y otros. La forma de vestir, aun cuando no sea, esto no nos dé argumentos definitivos, en cuanto al tipo de actividad vinculada a la cría del toro bravo. De hecho, por ejemplo, el charro mexicano en el siglo XIX comienza, es decir, la charrería mexicana comienza en el siglo XIX a convertirse en un deporte nacional a partir de una especie de independencia del papel que desempeñaban en las corridas de toros en México. Es curioso. Entonces, a partir de ahí comienza a elevarse por encima de lo que es propiamente el rito taurino y comienza a convertirse en un deporte nacional. En el caso de Salamanca, no se produce, digamos, esa construcción ni deporte provincial ni nada, pero sí que es verdad que adquiere una fortaleza de representación del espíritu salmantino muy curiosa. El vestuario, los detalles decorativos y hasta el gorro o sombrero en la versión mexicana son elementos similares que comparten estas dos figuras tradicionales y representativas. Desde el gorro mexicano, que en cuanto a la forma, no al tamaño, no a la dimensión, pero eso adquieren después, digamos, variantes que podrían justificarse, pero sí que recuerda la gorrilla del charro, ¿vale? La chaquetilla que utiliza el charro mexicano está muy en conexión con la chaquetilla que utiliza el charro. El charro salmantino es más sobrio en esa chaquetilla, el charro mexicano es mucho más recargado, con lo cual nos comunicaría un poco con el traje de la mujer, con el traje de charra. El calzón que utiliza también es así. Y lo que sí es verdad es que esta especie de simbiosis que hay entre charro y caballo es común a las dos culturas. En México, además de que la charrería se ha convertido en un deporte nacional, ha trascendido hasta la música, en donde los mariachis portan con orgullo el traje de charro. Pues el mariachi, que parece ser que es algo que también
va adquiriendo presencia y fuerza a finales del XIX y sobre todo comienzos del XX. En un principio parece ser que estos grupos de cantantes o de músicos pues eran considerados, bueno, músicos populares, y luego hay un momento en el cual da el salto, digamos, a un estatus por el cual las clases sociales lo reconocen al mariachi como algo suyo y se incorpora incluso a las celebraciones oficiales y a las fiestas, digamos, importantes, ¿no? Dos culturas hermanadas por una fuerte tradición, dos naciones que por azares del destino se encontraron y ahora fusionados los une más que el lenguaje. Me resulta emocionante escuchar la misma nana, la misma canción de cuna, la misma canción que le canta una madre a un hijo en México o en Cuba que la que escuchaba yo. O me emociona comprobar cómo cuando un niño se cae en la calle y llega llorando a su casa, su madre le dice para calmarle: sana, sana, culito de rana. Tenemos una hermandad cultural tan potente que no se ha valorado en lo que es. Los charros salmantinos y mexicanos, dos figuras que representan la identidad de dos lejanos pero a la vez tan cercanos pueblos hermanados.